Resident Evil, aquella saga de videojuegos que tuvo el éxito y acabó en fracaso por ir cambiando y cambiando de estilo en sus juegos dentro de una temática que ya habías consolidado. No os equivoquéis, sigue siendo una de mis sagas favoritas de videojuegos, pero es innegable que por ir innovando es que perdió a muchos de sus antiguos jugadores por hacer dentro de una misma saga piezas distintas. Resident Evil 1, 2, 3, 0 o incluso Code Verónica tenían su encanto puesto que tenían su esencia propia dentro del género survival horror. Eran atrapantes de jugar y mostraban tensión cuando debían tenerlo, pero todo eso cambió a partir de Resident Evil 4, donde el género del juego cambió por completo y quiso ponerse a prueba de cómo saldría dicho cambio. Y no estuvo nada mal, les salió muy bien, puesto que es uno de los juegos favoritos de la gente, aunque a muchos otros no les gusta por ser un cambio tan drástico y esto lo puedo entender, ya que venimos de una saga consolidada por lo que era sentir miedo o agobio en distintas situaciones o la dificultad de los puzzles, pasando de eso a ser una saga que te ofrece una historia continua y simplemente pues la vas rellenando con algunos añadidos de sitios donde van los personajes con enemigos que ahora sí puedes matar. Porque de eso va el juego, de matar y matar enemigos teniendo munición que antes no tenías. Fue a partir de Resident Evil 3 que hicieron la pequeña prueba de poner algo más de munición pero sin cambiar el género, y ahí no lo hicieron nada mal. De hecho es que Resident Evil 4, pese al cambio tan drástico, no es para nada malo, porque mantiene un poco de este terror característico. Pero luego tenemos las dos basuras de Resident Evil 5 y 6. Me abstengo de opinar del 7 o el 8 porque no los he jugado. Además de que en este vídeo solo vamos a tratar sobre Resident Evil 5. Esta parte de la saga la podríamos definir en una palabra, y es fracaso. Pero no en ventas, porque es el juego más vendido de la saga por Dios sabe qué, pero lo es, por desgracia. Resident Evil 5 empieza porque hay un nuevo brote del virus progenitor, porque sí, hay más brotes que personajes en la saga dentro de África y Chris va a investigar sobre él. En este juego nos aparecerán algunos personajes conocidos como son Jill, Wesker y Chris. Porque como en el anterior juego era de Leon, supieron que hacer otro del mismo sería pasarse con la sobreexplotación de uno de los personajes principales de la saga y el más popular en general. Y aquí ya empieza lo malo de hecho, y es la elección de los personajes. Jill no está por sucesos que ocurren en el DLC de esta entrega, que por cierto es lo único bueno junto a una pelea de este juego para que os hagáis una idea. Pero que no esté Jill hace que se reemplace por una compañera de África que ayudará a Chris en su aventura luchando contra los infectados en busca de respuestas. Su nombre es Shiva y la podemos resumir en que es un intento de reemplazo de Jill mal hecho. Es mejor que Ashley de Resident Evil 4, por suerte, pero no le llega ni a la suela de los zapatos a Claire o Jill, y eso se nota muchísimo. Ya que si no estuviera el personaje argumentalmente no se notaría porque no aporta prácticamente nada fuera de demostrar que Chris y Jill son los únicos capaces de colaborar de un modo tan único y especial. Se nota que está porque alguien debe ayudarnos con este intento de acción constante porque el juego quiere que matemos y matemos para cubrir sus carencias argumentales o de gráficos, intentando tapar su mayor problema, y eso es que es una copia calcada de Resident Evil 4. ¿Y qué suele pasar aunque no la mayoría de veces si es así? Exacto, que sale mal y se ve fatal en comparación al original. Los creadores de este juego vieron que el 4 tuvo bastante éxito y pensaron que lo mismo si no cambiaban los gráficos y seguían con la jugabilidad pero con un ayudante, el juego sería mucho más interesante por compensar más con el género del juego al que habían cambiado. Y esto fue uno de los peores errores que tuvieron, que salió 4 años después uno del otro y los gráficos son del estilo, solo que visualmente Resident Evil 5 es mucho más feo. Al menos en el 4, pues los paisajes eran interesantes de ver y no eran colores tan y tan tristes, pero en esta lo que nos encontramos son fondos apagados que no tienen nada de color y te desmotiva más que incitar a jugar esto.
O luego podríamos hablar de cómo la IA de tu ayudante es tan inútil que os prometo que es mejor no tener a nadie, porque lo único que hace es retrasarte porque o bien se queda pegando a enemigos que puedes saltarte perfectamente, o lo único que hace es no avanzar en determinadas zonas y si no viene, tú no puedes hacer nada. Porque es que encima la inteligencia artificial es tan inútil que somos nosotros mismos los que tenemos que ir gestionando su inventario, matando enemigos, intentando que no se la carguen y que cuando tengamos que avanzar a un sitio, lo haga. Vamos, que está hecho para que lo juegues con un amigo, porque si no, más de una vez no te vas a pasar el nivel. Luego hay varias escenas que son literalmente igual a algunas que habían en Resident Evil 4, como el famoso señor de la motosierra, que por cierto, me hace gracia la censura que tiene ahora cuando nos mata con ella. Antes se veía cómo te cortaba la cabeza de manera cruel, ahora prefieren enfocar un poco cómo hace el intento y cuando la corta enfocan a los pies por si la cabeza sale rodando, supongo. Wesker es el único buen jefe de aquí y de hecho para mí flojea bastante en esta. Porque al menos no era una cosa tan rara en entregas como Code Verónica o Resident Evil 1, que ahí en el primero considero que está en su mejor forma de villano. Pero lo bueno que tiene aquí es que manipuló a Jill y jugó con Chris teniendo a su amiga capturada y controlada en contra de su voluntad, haciendo que más tarde ella tuviera que acudir a por ayuda psicológica por los traumas ocasionados por esto. Pero el resto de jefes no tienen carisma alguno y encima son aburridos, no se logra ni empatizar con alguno ni acabar de recordarlos como memorables. Irving es una copia cringe de Salazar del 4 sin tener la esencia que este personaje transmitía, porque Salazar hacía gracia en sus momentos de intentar ser serio. Este tiene su personalidad y da pena más que otra cosa. Otros bosses como la araña gigante que simplemente nos hace dispararle sin ningún tipo de sentido, pero las peleas no tienen frenetismo alguno fuera de la de Wesker. Son todas del mismo estilo de dispara y dispara que algún día vas a acabar matándole, porque en eso consiste esto. Independientemente del arma que uses, porque la intención es que gastes toda tu munición. Pero, ¿qué gracia tienen bosses como estos que son masas de cosas enormes y monstruosas y no personajes en sí? Porque la comparación de bosses de estas mierdas a Nemesis, Mr. X o Krauser, por ejemplo, le da una patada en diversión bastante grande. Y eso es otro grande problema del juego, la falta de estrategia en los bosses. En Resident Evil 4, para cargarte uno de los bichos tenías que congelarlo, por ejemplo. Aquí, para cargarnos a uno, usamos una ametralladora sin movernos del sitio disparando hasta que llegue la cinemática de muerte o nos ponemos al final de un pasillo con un lanzagranadas. No tiene gracia alguna y juntado con ese estilo de combate tan ortopédico, pues aún menos. Lo único bueno, la ridiculez que tiene ver a Chris Redfield pegando puñetazos a una roca gigante para moverla. Pero ¿por qué es tan surrealista que hace gracia, ya que encima te hace que tú le des a los botones para moverla? Os pensabais que no iba a mencionar esto, ¿no? Para algo bueno que me aportó esta basura junto a Jill y el DLC, ¿cómo no iba a hacerlo? Es un juego recomendado únicamente si buscas uno que te aporte oleadas de matar y matar, pero es que para eso te juegas un Serious Sam que al menos los enemigos son más bonitos y no tan racistas haciendo que un blanco mate a morenos. Pero en cambio si buscas como lo que me pasó a mí de ser completista de la saga, te recomiendo mucho más mirarte un resumen de Jill y Chris y como máximo el DLC jugarlo porque salen estos dos personajazos y está entretenido. Pero jugar a un juego sin esencia como este es perder el tiempo. Que haya quien se lo haya pasado bien, pero yo no voy a ser uno de ellos como fan de esta saga, que me lo he pasado, pero nunca más. Y bueno, decidme qué pensáis de esta entrega si es que la habéis jugado en algún momento o si tenéis ahí en duda de si hacerlo o no y os he convencido de hacerlo o no. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.